Buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar inicio a este conversatorio organizado por la revista Saga. Hoy nos acompañan el profesor Juan Alejandro Chindoy Chindoy, que es doctor en filosofía por la Southern Illinois University y realizó una instancia postdoctoral en la Universidad de los Andes con en temas de filosofía indígena. Ha sido además docente de filosofía social y política en la Universidad de Caldas, en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la Universidad Católica Luis Amigó. Además, nos acompaña el profesor Santiago Castro Gómez, que es doctor en filosofía de la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, magíster en filosofía de la Maximilian Caral Universität Tübingen y licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás. A ambos docentes previamente les hicimos el envío de algunas preguntas. ¿Les parece si pues voy a leer la primera y a cada una le destinamos 30 minutos, 40 minutos? Sí, o le parece que no. Conferencia, 30 minutos. Pues, Era un debate pues si quieren con entonces, rotación. pues si quieren los dejo entonces y planteo las No tres. sé, no sé cómo han hecho ustedes. Pues vamos a plantear la primera pregunta y ahí los dejamos pues libres para que puedan conversar. Entonces, la primera cuestión que planteamos fue la siguiente. Una de las cuestiones más debatidas en los departamentos de filosofía en el presente siglo es la enseñanza historiográfica de la misma. De hecho, el último cambio en nuestro programa curricular dio paso a los cursos y seminarios temáticos. La idea que yacía tras este cambio era la de posibilitar el abordaje de problemas con una bibliografía que no se viera constreñida por una arbitrariedad temporal que se cernaba en tres partes o más la historia de nuestra disciplina. Aunado al problema temporal, en la enseñanza historiográfica de la filosofía hay una injustificada selección de autores que constituyen el canon de la filosofía. Dicho canon está atiborrado de autores europeos y estadounidenses, negándose a dar paso fácilmente a autores y autoras de otras partes del mundo, a no ser que sea bajo la figura de comentaristas. En la búsqueda del pasado de la filosofía se traza el límite en Grecia, desestimando en los planes curriculares las influencias de Egipto. Se niega la validez filosófica de Lao Tse o de Confucio. Las filosofías indígenas son reducidas al ámbito del mito, de la religión y de las explicaciones no racionales, y quienes aspiran a tener un reconocimiento académico en filosofía deben incluir autores occidentales en su bibliografía para justificar lo filosófico de su labor. ¿Cómo se puede superar estos obstáculos? La enseñanza historiográfica de la filosofía necesariamente implica una visión eurocéntrica de nuestro campo o puede haber un canon reformulado. ¿Eso? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, por haberme convidado a conversar con ustedes en torno a estos temas que me parecen muy pertinentes. En este caso que se plantea el tema de la pregunta de en qué medida la historiografía de la filosofía, tal como se refleja en el canon de enseñanza de la disciplina, tiene una herencia eurocéntrica y qué podría pensarse como para combatir esta tendencia. Esa es la inquietud, ¿verdad? Bueno, sí, yo diría en principio que ese es realmente un problema. Digamos que el modo en que la historia de la filosofía entiende la historia, o sea, digamos la noción historiográfica de historia que se manejan en los departamentos de filosofía me parece que poco tiene que ver con la historia, muy poquito, ¿sí? O sea, se entiende la historia de la filosofía como la historia de las relaciones entre conceptos. La historicidad remite a los conceptos y no a las situaciones históricas a la que remiten los conceptos, lo cual es absolutamente antihistórico, ¿no? O sea, ningún historiador eh, tendría una concepción semejante, ¿no? Es decir, el primer problema que yo vería es que la- las, los currículos de historia de la filosofía manejan una visión ahistórica de historia o una visión no suficientemente avalada historiográficamente. Esto ha sido discusión en América Latina desde hace rato, ¿no? Desde los años 40 del siglo pasado, con toda la tendencia de la historia de las ideas, con Leopoldo Sea, Arturo Roig, Horacio Ceruti. Digamos, este es un viejo debate, es un viejo debate en América Latina, hasta qué punto
Cuando hablamos de historia de la filosofía, esa historia en realidad no es una historia sin historia. O, como ustedes lo plantean en su pregunta, una historia que viene cargada invisiblemente con una cierta noción eurocéntrica de la disciplina. Una noción que hace comenzar la historia de la filosofía en Grecia, y de ahí, a partir de la propia dinámica interna de los conceptos, va a pasar a la recepción de la Europa medieval, de esas filosofemas de la antigüedad, de ahí al Renacimiento, de ahí a los países centrales de la Europa moderna, y luego se difumina por todo el mundo a partir de la modernidad. Digamos, es el modelo difusionista. El modelo difusionista que Dussel en su momento cuestionó de manera certera. De modo que sí, yo diría que el primer punto para mí sería, es verdad, la pregunta es, el cuestionamiento es legítimo. Y mi primera idea sería entonces, habría que repensar lo que se entiende por historia en el caso de la filosofía, es decir, en términos metodológicos por historiografía. Yo en particular ando cercano a eso que llama la historia intelectual. ¿Sí? Una cosa es la historia de la filosofía como historia de la relación intraconceptual y otra cosa es la historia intelectual. Y la historia intelectual lo que hace es mirar los discursos, en este caso los discursos filosóficos, desde el punto de vista pragmático del contexto en el que esos discursos funcionan pragmáticamente. Entonces ahí se abre un campo buenísimo. En mi caso particular, yo admiro mucho la obra de Elías Palti. Y habría que mirar los debates que tiene Elías Palti con la escuela de Cambridge, con Poco, con Skinner, digamos. Habría que ampliar la noción de historiografía y a partir de ahí repensar el modo como se enseña la historia de la filosofía, al menos en esos cursos de historia que tienen todos los currículos, historia de la filosofía antigua, moderna, contemporánea, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un déficit en términos metodológicos, ni siquiera estoy hablando todavía del eurocentrismo ni nada de eso, en términos metodológicos hay un problema, evidentemente, de noción historiográfica. No sé si a esto, ¿cómo hacemos acá? ¿Sigo o qué? No estoy de acuerdo. Bueno, pues bueno, muchas gracias, buenas tardes para todas y todos. También les agradezco la invitación al comité o grupo de estudiantes que pensaron en esta conversación. Digamos que para un poco pensando en ese primer planteamiento, en esa primera pregunta, en la relación entre la historia de la filosofía, la historiografía de la filosofía, qué incluye y qué excluye en un programa curricular o en lo que se puede llamar un canon. Pues primero estoy de acuerdo con lo que está planteando el profesor Santiago, que también saludo y le agradezco por acompañar este evento. Yo quisiera también, digamos, poner en la conversación, y es que cuando uno empieza a pensar en la filosofía desde un punto de vista más como la historia, tiene una ventaja y es reconocer que las ideas que se están pensando o los conceptos o las realidades que tenemos, pues no son resultado, digamos, inmediato, sino que vienen de una experiencia extensa, tanto del pensamiento humano en general como también de prácticas específicas. Pero creo que también puede, si uno solamente da cuenta de ese, como digamos, como asocia mucho el concepto de historia con pasado, pierde también de vista un tanto el presente. Yo no quiero decir pues que el presente es lo más importante y omitir el pasado, pero sí hace de alguna manera pensar que las ideas filosóficas son más de un tiempo un tanto lejano, porque mira, por ejemplo, que cuando uno piensa en pasado o en historia, lo ve lejano, y al ver la experiencia filosófica como una experiencia lejana, hace que pierda esa que me parece que es una inquietud interesante, importante, y es que nos dice eso de lo que nosotros vivimos, de la forma como nosotros pensamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces creo que hay una dimensión
de la pregunta, y es que la misma noción de pensar que para entender filosofía tenemos necesariamente que remitirnos a un pasado, y entendido como una experiencia lejana nuestra, nos hace perder de vista que la filosofía es una conversación constante, y a menudo, tal vez con un sesgo un tanto prejuicial, que lo voy a decir, la inquietud filosófica surge de inquietudes vitales que tenemos. Y es a partir de esas inquietudes vitales que en general vamos buscando respuestas y llegamos a quienes han pensado de otra manera, qué personas han dicho algo similar a lo que experimentamos o lo que nos cuestiona. Pero cuando no empezamos con una experiencia vital tan cercana, creo que una experiencia se vuelve un tanto alienante el mismo estudio de la filosofía y por lo tanto uno ahí sí puede experimentar un poco más que esos, digamos, esos tipos de estudios que uno ve en un planteamiento de historia como antigua, moderna, contemporánea, parecen un tanto lejanos a lo que uno estaba buscando. Entonces creo que ahí también es importante señalar que detrás de esa inquietud de por qué estudiamos así, también es qué es lo que realmente nos está preocupando. Y creo que hoy una de las preocupaciones que tenemos es en qué medida la filosofía responde a las inquietudes que nosotros tenemos, si es que lo puede hacer. Que también creo que el hecho de que uno se haga una pregunta de esas no implica que esté diciendo sí tiene que responder, tal vez no, pero simplemente pensar un poco en la pregunta, tomar un poco de tiempo para averiguar incluso qué es lo que realmente estamos preguntando. Creo que es una pregunta genuina y creo que la forma a veces como se enseña la filosofía, como que necesariamente debes cursar un hilo conductor, sí puede perder un poco de vista eso. Eso es lo que yo así como que de manera tanto general diría para empezar. Bueno, sí, de acuerdo a ver, yo tengo digamos, un poco en defensa del diablo acá. Porque estoy pensando solamente en los cursos de historia. Digamos, tú te referías tal vez más a la enseñanza más general de la filosofía, con lo cual estoy de acuerdo, de que la filosofía tendría que ponerse en la actitud de pensar el presente y a partir de la actitud de pensar el presente y de pensar no a todo el presente, sino al lugar desde donde se está preguntando el presente de los que preguntan el presente, a partir de ahí pensar la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, obviamente en un currículo de filosofía hay esta línea que se llaman las historias, supongo que hay otras líneas que son, no sé, autores, otra línea más sistemática de pronto por disciplinas, metafísica, ética, no sé, pero sí hay una línea de historias y ese es el problema que estamos discutiendo. ¿Con qué criterios se elige contar la historia exactamente de ese modo? Yo creo que ese es como el punto. ¿Por qué se elige decir que la filosofía comienza en Grecia? Eso supone que de antemano tenemos una noción de lo que es filosofía. Solo presuponiendo de antemano qué es filosofía, podemos plantear retrospectivamente, decir que la filosofía comienza en Grecia. Esto ya tenemos ahí un problema que lo ha discutido la filosofía. Heidegger discute eso claramente, ¿no? ¿Por qué hacer empezar la filosofía con Platón? Toda esta gente que no se hace que reduce el ser al ente, era la tesis de Heidegger, la reducción del ser al ente en la filosofía griega. Y de ahí viene toda la pregunta, la cuestión del olvido de la metafísica y toda esta cosa, el olvido del ser. O sea, dentro del canon de la filosofía misma está esa pregunta. ¿Sí? Es decir, no tendríamos que deshacernos de todo el canon de la filosofía para responder esa pregunta. Esa sería una primera idea. Una segunda idea, ¿qué pasa con otras expresiones del pensamiento humano que son paralelas a los griegos, por ejemplo, en otras regiones del mundo, en Asia, por ejemplo, en las Américas? ¿Qué pasa con esas expresiones de pensamiento? ¿Vamos a llamarlas filosofía o no vamos a llamarlas filosofía? Eso es otro debate, ¿no? Es un debate más grande, ¿sí? Y si las llamamos filosofía, ¿por qué las llamamos filosofía?
Aquí hay dos posiciones que podemos discutir. La primera posición diría, ¿por qué no vamos a llamarla filosofía? ¿Por qué vamos a decir que la noción filosofía se aplica solamente para aquel tipo de preguntas y de razonamientos que se remiten a Grecia y la tradición occidental? ¿Por qué no podemos llamar eso otra filosofía? ¿No sería eso una forma de colonialidad del saber? Es decir, colocar solamente el significante filosofía como típico de una cierta expresión del pensamiento que excluye a otras. Es la primera posición. La segunda posición es la siguiente. Al tratar de extrapolar la noción de filosofía a otras formas del pensamiento humano, no estaríamos diciendo que para que esas formas sean válidas tienen que ser filosofía. ¿Me entiendes? No sería una forma de blanqueamiento. Es decir, para que sean válidas tenemos que llamarlas filosofía. Para que las formas de organización política de los pueblos indígenas sean válidas, tenemos que llamarla democracia. Para que formas de conocimientos de otras comunidades, pues tenemos que llamarlo ciencia. O sea, tenemos que extrapolar esas nociones occidentales hacia otras formas de experiencia. Eso sería colonialidad del saber. Entonces, fíjense, ambos argumentos, ambas posiciones esgrimen la bandera de la colonialidad para decir exactamente lo contrario. Yo no sé ustedes cómo estarán, supongo que ustedes han discutido todas estas cosas acá, ¿no? Pero eso es, digamos, para eso estamos acá reunidos, para preguntarnos eso, porque en la pregunta decía filosofía indígena, Confucio, no sé qué más ponían ahí, ¿por qué no incluirlos en el canon? Bueno, yo creo que la cuestión no es incluirlos en el canon, yo creo que la cuestión es problematizar el canon, ¿sí? A partir de este tipo de preguntas, problematizar el canon mismo. En mi lenguaje yo digo que lo que hay que hacer es transmodernizar el canon. Transmodernizar el canon. Es decir, ¿por qué no pueden ser pensados Sócrates y Confucio simultáneamente? Sí, incluso creo que, no sé si eran contemporáneos casi exactos, ¿no? Sócrates y Confucio. De hecho, ese ejercicio ha sido hecho, ¿no? Karl Jaspers, por ejemplo, ¿recuerdan? El que hablaba del Achsenzeit, del tiempo eje, donde se argumenta que justo en esa época, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, surgen pensadores en diferentes partes del mundo, Sócrates, Confucio, no sé si Buda, en la misma época, que promueven un cambio en la noción de subjetividad, del modo como se relacionan los humanos consigo mismos, ya no obedeciendo a una autoridad externa, una norma dada por los dioses, sino más bien a una normatividad que obedece a experiencias más subjetivas. Eso lo decía Jaspers ya, ¿sí? Y muchos historiadores de la religión dicen eso. Curiosamente, en filosofía poco se discuten estas cosas, ¿no? Tomamos Sócrates, pero no, Sócrates es Sócrates, ¿no? Confucio y Buda, no. Eso es mitología, eso es superstición. Si transmodernizáramos el canon, tal vez podríamos ver que esas formas de pensamiento que son simultáneas en el tiempo, tal vez obedecen tenemos que ampliar la noción de historia para ver que están obedeciendo a ciertas problemáticas que están surgiendo en distintas partes del planeta. Y yo creo que lo mismo para cada época, ¿no? Yo diría que de lo que se trataría no es de incluir a esas cosas en el canon, sino de problematizar el canon mismo. O sea, no es de meter más gente en el mismo paquete. ¿Para qué? Es cambiar el paquete. ¿Vale? Pero cambiar el paquete no significa desechar el canon europeo. Eso, yo he sido muy claro en esto hace rato. O sea, yo he dicho hace mucho tiempo que la cuestión de la descolonización del canon y todo esto no implica desechar el canon europeo en nombre de una cierta natividad o exterioridad absoluta de otra gente, porque eso es repetir el gesto colonial, básicamente es simplemente invertir la tortilla y seguir atrapados en lo mismo que estamos criticando, ¿no? No se trata de dejar de leer a Foucault, dejar de leer a Hegel y ponernos a leer otras cosas. No, se trata es de problematizar la propia tradición de la filosofía,
a partir de la filosofía misma, dialogando con otras formas, pero es un ejercicio desde adentro, de problematización inmanente, lo que se requiere, me parece a mí, para abrirnos a este tipo de cuestionamiento. No sé, Juan, ¿qué dice? Pues yo quisiera a ver, plantear, digamos, o más bien lo que me llamó la atención, me quedo pensando en uno de los planteamientos que señalaba, y era el término de criterio, digamos, cuál es el criterio con el que estamos eligiendo o buscando apoyo teórico, o juzgando qué cuenta o qué no cuenta como filosofía. Entonces yo quisiera allí decir dos cosas. Lo primero es, cualquier criterio que se vaya a elegir, digamos, no es neutral en principio, digamos, no importa cuán fuerte sea el esfuerzo que se quiera hacer de objetividad o de neutralidad. Pero eso tampoco creo que en el fondo está mal, es como reconocer que hay un sesgo en el tipo de elección que se haga con respecto a cuáles son, entre comillas, los textos más prominentes o más sobresalientes para la discusión filosófica. Entonces, digamos, es uno de los primeros puntos. El segundo punto, también creo que tengo mis dudas con respecto a si el aplicar o no filosofía a tradiciones que tal vez no usan esa palabra, sea en principio adecuado o no. Entonces, digamos un poco para, no sé si enredar más, que es probablemente lo que yo haré, la conversación, pues yo diría como que la conceptualización de lo que significa filosofía, por lo menos como la entiendo, o como creo que puede ser razonable empezar a conversar, es en la medida en que exista una discusión crítica sobre preguntas en torno a qué significa existir, qué significa lo bueno, qué significa lo bello, qué significa la verdad, pues allí hay por lo menos si no hay una respuesta, hay un tipo de inquietudes filosóficas que no importa el tipo de formato de lenguaje en el que se plantean, pero allí hay unas preocupaciones que están. Quizá existan otras, por supuesto, pero creo que por lo menos esas cuatro preguntas son importantes y creo que distintas tradiciones han intentado dar respuesta a ello. Entonces yo empezaría como con algo así como con un poco más de claridad que estamos entendiendo por filosofía y lo que yo en general entiendo, la forma como yo organizo casi todos los tipos de conversaciones o cursos que hago es con base en eso, es en la medida en que exista una discusión argumentada, constante, que deje preguntas abiertas, pero que trate de señalar cuál es el problema o cuál es la inquietud fundamental que se está planteando allí. Yo creo que hay un trabajo filosófico que se está haciendo. Creo que políticamente, no obstante, puede ser interesante pensar si en esas discusiones se incluye solamente un grupo específico de personas o un grupo específico de autores y autoras para plantear eso como intentos de respuesta a preguntas. Creo que allí sí puede existir algo así como ese intento, a veces muy sesgado, de decir unos cuentan y otros no, pero también en el mismo intento de por qué se está incluyéndolo, solamente como casi como si fuera un fetiche más y es como que ahora sí estamos incluyendo y entonces ahora sí hay un pensamiento fuerte, incluyente, cuando en el fondo pues simplemente lo que se hace es a veces trivializar. Entonces yo creo que ahí sí también hay un riesgo en eso. Entonces yo estoy de acuerdo con esa idea de tal vez sí importe pensar bien qué estamos entendiendo por descolonizar, porque puede caer en ese riesgo de entender el significado de descolonizar como equivalente a inclusión, a una inclusión que es como a veces bastante problemática, porque es simplemente traer una muestra más para ver qué tan diversos podemos ser. Y yo no sé si eso implique necesariamente una conversación más amplia. Creo que eso la puede cerrar. Creo que, no obstante eso, pues vale la pena a veces hacerlo, pero sí creo que hay un riesgo muy grande en eso, en esa forma de entender. Creo que por eso conviene más insistir en eso, cuál es el propósito de eso, para qué se está haciendo eso. Si el traer voces distintas, conversaciones distintas o incluso en lenguajes distintos, es porque pensamos que allí hay intentos de respuesta a preguntas inquietantes, pues yo creo que no sé si necesariamente se deba poner la etiqueta de colonial o no sé, o cualquier otra manifestación.
porque hay una justificación clara, ese es un problema que nos interesa explorar de distintas perspectivas. Y yo creo que sigue siendo filosófico en la medida en que sea eso, una discusión argumentada, que pueda observar y que pueda incluso mostrar sesgos en una argumentación, y sesgos como, por ejemplo, estás diciendo demasiado cuando no se sabe a dónde vas con eso, o sesgos, es muy limitado lo que estás diciendo y no parece explicar lo que quieres explicar. Digamos, en la medida en que eso sea, pues yo creo que es una discusión filosófica en ese sentido. Bueno, si algo, pues ahorita conversamos un poco más de ello, pero eso es como lo que yo pensaría respecto a eso. Y pues también de pronto quiero decir también, estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Santiago en varios de sus textos, con la idea de lo transmoderno, fundamentalmente con la idea del Estado. No estoy seguro si con la idea de ciencia sea lo mismo, pero creo que con la idea de Estado estoy completamente de acuerdo. Pero creo que sería una discusión más amplia para eso. Sí, estamos de acuerdo en todo, digamos, multiculturalizar el canon no es lo mismo que transmodernizar el canon. Multiculturalizar el canon no nos lleva a ningún lado. O sea, meter más gente solamente porque son mujeres, o son negros, o son indígenas, o son asiáticos, o son homosexuales, o son trans. Entonces hay que meterlos en el canon. Es una tontería. Digamos, de eso no se trata. Si fuera eso, yo creo que la cuestión filosófica es mucho más profunda. No es de multiculturalizar el canon, sino de problematizarlo y transmodernizarlo. Yo creo que ahí ya estamos en una discusión más interesante, ¿no? Mucho más interesante. No sé si la primera cuestión que hay más o menos discutida o si quieren alguna otra cosa. Yo estoy de acuerdo y insisto en que estoy de acuerdo con esa idea más general y más profunda. Pero creo que puede ser, digamos, a ver, quiero tratar de ser lo más claro en lo que quiero decir y estoy haciendo un esfuerzo por hacerlo. Entonces, estoy de acuerdo con que ese multiculturalismo así es profundamente problemático y si se queda allí es un error. Pero también creo que en muchos casos ese fue el primer camino que abrió puertas, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, yo no voy a decir que simplemente el hecho de que sea una persona así, negra, indígena o indígena homosexual, que entonces por eso pues sea más importante escucharle por sí mismo. Pero creo que, por lo menos en filosofía, que es donde se supone que podemos discutir incluso las cosas que en otro lado no se discuten, pues yo creo que una persona que esté, entre comillas, esperando que se escuche, en la medida en que tenga la paciencia también y se le pueda decir, no, pues chévere lo que está diciendo, pero me parece que es una estupidez lo que dices, pero igual que tenga el espacio. Entonces el hecho de que tenga el espacio creo que puede ser importante. Entonces yo no sé, digamos, sí, yo estoy de acuerdo con que no se trata solamente de eso, pero creo que el que se empiece a posibilitar ese espacio políticamente puede significar. Estoy completamente de acuerdo en que no se puede quedar allí, pero creo que puede ser un espacio importante porque en muchos casos es como que el primer eslabón que puede permitir incrementar más la conversación. Yo, por supuesto que estaría en contra de la idea según la cual el hecho de que ingrese una persona de estas condiciones o características no se le pueda criticar o no se le pueda decir nada. Creo que eso es dañino, creo que eso no sirve para nada, pero creo que sí sería interesante escuchar, decir, bueno, hágale pues entonces diga qué es lo que quiere decir con eso, por qué cree que su perspectiva es tan importante y debería escucharse. Entonces yo creo que, digamos, sí, el multiculturalismo per se no ayuda, pero creo que en muchos espacios es uno de los eslabones y yo no sé cómo valorar eso, no sé, Santiago, qué piensa, pero quería decir eso. Sí, en ciertos espacios de las ciencias sociales sí he visto que ocurre, ¿no? Hay clases, por ejemplo, donde colegas míos invitan, por ejemplo, intelectuales indígenas, intelectuales negros a participar en la clase para escucharles, para dialogar, pero en filosofía yo nunca he visto tal cosa. Nunca. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo nunca lo he visto. En algunos espacios de las ciencias sociales sí lo he visto. Eso que tú dices. En filosofía no lo he visto ni la primera vez.
La segunda cuestión propuesta por Saga tiene que ver con filosofía y lenguaje. La filosofía no se escapa a la dinámica general de la academia y como el resto de disciplinas está sujeta al sistema de puntos universitario, a la exigencia periódica de publicaciones en revistas indexadas y a la necesidad constante de publicar en inglés. Esto limita en al menos dos maneras el ejercicio de la filosofía. Por un lado, la estructura de dichos textos académicos, para ser aprobada, tiene que seguir un patrón determinado. La asombrosa proliferación de papers académicos tiene su razón de ser en los criterios editoriales bajo los cuales se aceptan textos en revistas indexadas, que responden ante todo a una valoración académica internacional o, mejor aún, anglosajona. Por otro lado, la necesidad de publicar en inglés para lograr mayor alcance y, por ende, mayor reconocimiento, tiene algunas consecuencias de las que ya nos advertían Tiongo y Guiredo. Por su parte, Tiongo resaltaba la centralidad del lenguaje como campo de descolonización de la mente y advertía los riesgos de ver la lengua materna y con ello la propia cultura como algo inferior. Entre tanto, Guiredo señala que el pensamiento filosófico está imbuido por el idioma en el que se aprende a filosofar. La pregunta que queremos ofrecer para el conversatorio es, ¿las formas de la producción académica actual están limitando e impidiendo el florecimiento de filosofías no hegemónicas? Y si sí, ¿qué otras formas podrían tomar lugar? Bueno, ese es estamos en otro problema ahora. Ya no estamos solo en un problema de la filosofía, sino de todo el conocimiento que está formateado por una forma de entender la universidad y la producción de conocimientos en el neoliberalismo, ¿no? La neoliberalización de la universidad en general, ¿no? Y esto afecta no solo a la filosofía, sino a todas las áreas. La pregunta sería, bueno, ¿en qué medida afecta en particular a la filosofía? ¿No? Pero no irnos por allá. ¿En qué medida afecta eso en particular a la filosofía? Mire, yo creo que lo afecta en varias modalidades. En primer lugar, estos formatos que ustedes dicen aquí de publicar en revistas indexadas y todo eso, tienen como unidad de producción de conocimiento el paper. Y el paper, los filósofos no escriben papers. Los filósofos y filósofas no escribimos papers. ¿Sí? ¿Un paper qué es? Un paper es un texto corto, que esto viene del formato de las ciencias duras, de colocar ciertos resultados rápidamente para publicar en la revista Nature, qué sé yo. Publican ustedes resultados de investigación en 5 páginas. Los que nos dedicamos a la filosofía sabemos que desarrollar bien un argumento nos va a tomar más de 5 páginas normalmente, porque no estamos presentando resultados empíricos de investigación, como en el caso de las ciencias duras. Entonces, digamos, el primer punto sería, el formato con que se hace esto es ya difícil para las carreras de filosofía, ¿sí? Que los filósofos y filósofas no se acomodan a este tema del paper. En segundo lugar, la forma de puntuación y de evaluación de los productos apela a criterios distintos de los puramente filosóficos, ¿no? Criterios de utilidad de la investigación, criterios de a quién le sirve esto, a quién le sirve aquello. Digamos, esto yo lo veo como un problema para estudiantes de filosofía tengan que tener esto en cuenta a la hora de estar escribiendo un texto, no sé, sobre Kant. No sé, me parece muy problemático, digamos, para la propia filosofía. Esa es una parte del problema, pero ustedes plantean, había como dos cosas ahí al final plantean la cuestión de la lengua, ¿cierto? Esa parte sí no la entendí muy bien. Pues, digamos, yo lo que pienso de eso, estoy de acuerdo con el diagnóstico y, por supuesto, entonces le voy a agregar otra arista, tal vez para conversar, y es, además de ese impacto que causa en la filosofía ese neoliberalismo académico, eh, también impacta en la forma de pensar filosóficamente. Y con eso quiero decir,
y en la forma de escribir filosóficamente. Entonces, no solamente es por el tipo de formato, sino también por el tipo de escritura, porque por supuesto que el ejercicio de pensamiento a veces toma muchos años, e incluso la forma como se escribe es un poco limitante, pero también yo he visto, digamos, el hecho de que se escriban libros tampoco supone per se que sea una mejor escritura. De hecho, en muchos casos también he visto una cantidad de términos supremamente engorrosos, complejos, no porque el pensamiento sea complejo en sí, pues, o lo que estén expresando mediante ese lenguaje sea en sí mismo complejo, sino como porque precisamente por ese afán de mostrar que se ha hecho algo o de responder a una necesidad de mercado, también los libros se constituyen en eso, en textos que son demasiado, ¿cómo lo digo?, como sin vida. Textos en los que se supone que le iban a hablar a uno de algún concepto, de alguna idea, y las primeras por lo menos 30, 40 páginas son como que el autor o autora tratando de mostrarle a sus colegas que de verdad se ha leído una cantidad de cosas, y eso también me parece que limita un poco el tipo de pensamiento que se está desarrollando. Entonces, creo que también, por ejemplo, ese tipo de escrituras áridas que hay en algunos textos, pues hace que en lugar de posibilitar la conversación filosófica todavía se cierre más. En otras palabras, si los papers son en sí mismos cerrados, estrechos, limitados, con una clara agenda de más de mercado que de otra cosa, los libros a veces también caen en el otro. Entonces, por ejemplo, uno va y ve las publicaciones, libros de texto, en la feria del libro, las académicas son las más aburridas en general, son las más áridas, no tienen gracia, no tienen humor, es como que uno dice allí, bueno, yo no sé para qué entonces ese afán, otra vez sigue siendo un afán también mercantil de publicar. Incluso en temas que en los que uno diría, pues bueno, me están hablando, por ejemplo, voy a usar de pronto de manera muy mala y pues de pronto allí me disculpo si lo digo muy mal, pero pues es parte de la conversación. Por ejemplo, yo veo los textos de Dussel y yo digo, qué texto tan árido, yo no sé por qué no lo puedo decir de otra manera, yo no sé por qué, si es una cuestión además donde se supone que es para la emancipación, para la libertad, para la liberación del espíritu, con ese texto que lo entenderán sus propios colegas, pero de resto no sé quién más entiende eso. Entonces, yo estoy dando un ejemplo obviamente muy caricaturesco, pero así como eso, hay varios textos así, que son donde uno dice, bueno, prefiero que hubiera escrito un paper para eso, digamos, ¿para qué escribir un libro de 300 páginas para eso? Hubiera escrito un paper y tal vez se hubiera leído mejor. Entonces, yo creo que sí, hay una presión muy fuerte del mundo, digamos, de la industria académica que hace que se haya perdido un poco eso, como el tiempo que se requiere para tal vez pensar con más cuidado. Y yo lo digo también haciéndome una autocrítica porque yo también he hecho algo similar y también porque pues he pensado que tal vez hay un problema donde necesitamos conversar un poco con más detalle, porque es como estamos transmitiendo lo que creemos que es importante para pensar, como estamos escribiendo. Entonces yo jodo mucho, entre comillas, a mis estudiantes diciéndoles, mira, pero ahí no sé por qué dices eso, o sea, por qué tanta rimbombancia, tantos términos para decir una cosa que en el fondo lo podrías, o no sé si estás pensando en una cosa tan compleja, en cuyo caso pues no importa si al final entregas solamente un párrafo, pero trata de hacerlo de manera un poco distinta, porque sí me preocupa eso. Digamos que también se convierte mucho en él. Entonces, bueno, eso por la parte, digamos, como para agregarle más al diagnóstico que hizo Santiago. Y de la otra parte de la pregunta creo que era como que en qué medida el que se publique más en inglés en sí mismo contribuía o era perjudicial para la discusión filosófica y en qué medida eso limitaba otro tipo de filosofías o algo por el estilo. Entonces yo creo que allí mi posición, digamos, es un tanto ambivalente porque por una parte sí, el hecho de que se publique tanto en inglés, pues obviamente privilegia un grupo específico, una lengua en particular y en particular un grupo específico de personas. Pero pues yo no voy a ser ajeno a decir que precisamente por leer en inglés es que conozco alguna parte de lo que se publican comunidades indígenas en Nueva Zelanda o en comunidades indígenas en Norteamérica o en África. Entonces yo también digo, bueno, pues sí, eso es cierto, pero también hay otra parte de la historia que también tal vez amerite reflexionarse un poco, y es
ahí también es un lenguaje que facilita en este momento comunicarse. Y eso no quiere decir que sea pues lo mejor que se pueda hacer. Tal vez necesitemos seguir conversando más en español y publicando en español y hablando, no sé, o en otros idiomas. Pero per se, que la lengua sí así se constituye en este momento un obstáculo, pues no sé. Y eso no implica no reconocer pues que esos países pues hablan esas lenguas por una condición colonial e imperial. Eso no implica omitir esa historia. Pero entonces habría al menos varias conversaciones que se tendrían que dar. Una sería, ¿en qué medida conversar así es perpetuar un legado colonial? Yo no creo que sea tan así, pero esa sería una conversación por lo menos abierta. Creo que no obstante, a pesar de todo esto, de toda esta diatriba que estoy dando acá, creo que también habla un poco de la condición, digamos, un tanto de qué sé yo, no sé si cobardía, pero por lo menos sí, por lo menos como falto de pensar un poco con más detalle, y es por qué también, digamos, en general, en Latinoamérica pensamos que si citamos así, entonces nos van a escuchar más o nos van a entender más. Eh, Creo que ahí también hay una complejidad, o digamos, no sé si un complejo de inferioridad per se, pero sí algo como una mentalidad un tanto subordinada con respecto a eso, con respecto a esa necesidad de hacerlo de esa forma, que habla un poco como de eso, como de cómo es, por qué estamos pensando de esa forma, o sea, por qué no, por qué tanta necesidad en ello. Bueno, eso es como lo que decía a modo de provocación planteado. Sí, acá hay varias cosas para pensar. En primer lugar, yo estoy de acuerdo en que es necesario fortalecer los vínculos sur-sur, es decir, publicar en español, pensar en español, entablar diálogos con colegas del sur es muy importante en términos políticos, en términos epistémicos, me parece eso muy importante. Es decir, que la producción en filosofía deje de estar orientada hacia el norte, ¿no? Es decir, aceptando solamente las reglas de qué autores se citan, cómo se citan, cuáles son los problemas que valen como problemas, lo cual nos ha obligado a los filósofos, filósofas de América Latina a estar permanentemente tomando como referencia las discusiones del norte. Eso es necesario sacudirse de eso, yo estoy convencido de que eso tenemos que hacerlo y que hay que empezar a fortalecer los vínculos con los filósofos y filósofas del sur global. Eh, Teniendo en cuenta que el español es una lengua que hablan no sé cuántos millones de personas, 500 millones de personas por ahí, 800 millones de personas en el mundo, o sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? No estamos hablando de poca cosa. Bien, eso es un tema, y en eso estaríamos yo creo que de acuerdo. Pero hay otro tema que plantea esa pregunta y es hasta qué punto descolonizar la filosofía implica filosofar en el propio idioma per se. Es decir, que si yo filosofo en español o en lengua indígena, si filosofo en náhuatl o en alguna lengua africana, eso implicaría per se descolonizar la filosofía. Yo creo que esa pregunta tiene implícito algo así. De hecho, ustedes citan por ahí un autor africano que yo estuve googleando porque no lo conocía. Y el tipo creo que dice eso, ¿no? No sé cuál es el nombre de él, si ustedes lo han discutido en sus seminarios, yo no lo conocía, eh, que planteaba justo ese problema. Él plantea que descolonizar la mente, creo que lo llama él así. Exacto, el lenguaje implica empezar a pensar en otras lenguas porque el lenguaje condiciona los contenidos mismos de lo que se piensa. Bien, a ver, ¿qué digo yo de eso? Eso es un tema, no lo había pensado, ¿eh? Yo digo que esa discusión es vieja en América Latina, lo primero. Esa discusión la tuvimos acá hace rato. Ortega y Gasset. La recepción de Ortega en América Latina en los años 30 estaba marcada por eso, pensar en español. ¿Sí? Ortega justo lo que muestra es la importancia y el valor
que tiene la lengua para pensar problemas de filosofía. ¿Sí? No, pero no está diciendo Ortega que pensar en español significa filosofar de otro modo como tal. Eso no está diciendo Ortega. Pero sí está diciendo que el pensar en español, sobre todo el escribir en español, como él lo hacía, de manera tan bella, tan elegante, enriquece notablemente los debates en filosofía. Esta tesis yo la acepto. ¿Sí? Yo no creo que pensar necesariamente en otro idioma signifique que conceptualmente, necesariamente tú estás descolonizando la filosofía. Yo creo que no. Yo creo que esto no veo que sea un argumento muy concluyente, ¿no? ¿Sí? Aunque, como les decía hace un momento, sí pienso que descolonizar la cosa sí implica por establecer diálogo sur-sur, eso sí estoy convencido de eso. Pero el nacionalismo lingüístico no estoy tan convencido, ¿no? Miñolo, por ejemplo, decía que el conocimiento moderno se ha transmitido en 5 lenguas imperiales: el inglés, el alemán, el francés, el italiano, y no recuerdo cuál otro, el alemán en filosofía. Y es verdad, pero el español no está dentro de esas 5 lenguas imperiales. El filosofar en español es un hándicap, digamos. Alguien que escribe y piensa en español es un hándicap para meterse en esos circuitos por donde va la filosofía, esos circuitos académicos, literarios, de congresos, de publicaciones. Y cuando alguien que escribe en español quiere meterse a esos círculos, ahí tiene que adaptarse a las reglas del juego, ¿no? Por eso digo, el diálogo sur-sur y implica que podemos desde acá empezar a circular problemas, que no tienen que ser otros problemas, pueden ser los mismos problemas, pero dándoles un acento diferente, asimilándolos de otro modo. Pero mi posición sería que descolonizar la filosofía no implica per se empezar a filosofar en español o en náhuatl o en alguna otra lengua. Yo creo que no veo un argumento muy ni necesario ni suficiente en ese aspecto. Yo diría como que a mí me inquieta también la pregunta, me parece que es bastante provocativa. Entonces yo quiero agregar como un par de cosas a ello, y es, lo primero es que cuando yo escuché ese tipo de preguntas me puse a ver que habían dicho pues la gente que estudia idiomas y los estudia científicamente. Entonces en lingüística contemporánea he encontrado gente que ha empezado como a estudiar si las reglas gramaticales son universales, tal y como nosotros normalmente o habitualmente las pensamos. Y hay unos que han empezado a decir, bueno, tal vez esas categorías con las que clasificamos los idiomas tampoco son tan universales. Un mundo de más de 5.000 idiomas, pues tal vez necesitemos como un poco ver con más cuidado cómo realmente funcionan los idiomas y en qué medida influyen en el pensamiento. Bueno, entonces teniendo como eso, he empezado a seguir un poco unas discusiones sobre digamos, la carga epistémica que tienen algunos idiomas para señalar algunas cosas. Entonces yo creo que eso me llama la atención y me inquieta un poco, pero creo que sí se puede hacer un argumento muy malo en el hecho de decir, bueno, por ejemplo, si podemos decir que en quechua yachay puede significar a la vez pensamiento y acción, y hay una palabra para determinar eso, pues yo no creo que de allí se pueda necesariamente llegar a la conclusión como para decir, por lo tanto, el quechua es mejor que el español para pensar filosóficamente, por ejemplo. Creo que es una conclusión mal hecha. Creo que lo que está realmente significando eso es que tal vez sí exista en algunos idiomas algunas particularidades que puedan señalar algunas partes de la experiencia, y tal vez pueden ser interesantes en ese sentido ver o aprender idiomas para ver qué es lo que señalan o subrayan, pero no porque per se eso implique primero que un idioma sea mejor que otro para la filosofía, ni tampoco que eso signifique que entonces todo el mundo deba aprender necesariamente ese idioma para comprender eso, porque perfectamente, pues alguien que no hable un idioma, qué sé yo, por ejemplo el quechua, que no lo hable, pero si le están diciendo, sí, mira que allí el hecho de que existe esa palabra hace que las personas no tengan mayor obstáculo en decir pensar y actuar no es tan separado, no va tan lejano.
y haga parte de sus prácticas y sus experiencias. Puede explicar una parte de su realidad, pero una cosa es decir que explique una parte de su realidad y otra cosa es decir que explique todo y lo explique todo mejor y además que nadie excepto esas personas puedan entender eso. Eso sí me parece que esa conclusión creo que no se sigue, o sea, del hecho de que se puede identificar o decir, tal vez sí podamos estudiar más empíricamente algunos idiomas para ver qué conceptos o qué ideas se gestan para pensar algunas realidades y que eso no implique o que eso no lleve a la conclusión, por lo tanto este idioma es mejor o por lo tanto la filosofía occidental es una basura y esto es lo mejor que se ha encontrado en el mundo. Creo que esa conclusión no se sigue, lógicamente no se sigue, pero también es ilegítima, o sea, es como queriendo más validar un prejuicio que ya tienes que otra cosa. Pero otra vez, entonces, digamos que por eso la pregunta creo que es inquietante por eso, porque a veces, tal vez quiere plantear como en términos de opuestos algo que puede ser no tan separado, digamos, no tan en esos términos como tan opuestos. Entonces yo sí creo que sí, digamos, de modo muy general yo diría, sí, tal vez pueden existir algunos idiomas que tengan una sensibilidad por su particularidad para señalar algunos aspectos, pero eso no significa que para comprender qué es eso necesariamente alguien deba ser hablante de ese idioma. Creo que eso puede mantenerse de forma consistente, eso en general lo que diría. De acuerdo. Igual quisiera insistir en una divergencia que creo que hay alrededor de los formatos y para ello añadiría una pregunta y es como, ¿qué formatos alternativos al paper académico se podrían imaginar para la filosofía? Y además, ¿cuál sería la ganancia de adoptar otros formatos? ¿Qué entiendes por formato? Pues estábamos hablando precisamente de, sí, como medios de escritura, incluso puede ser, mm, sí, como medios no escritos para la filosofía. Sí, pues la oralidad, Sócrates, en el corazón de la filosofía está la oralidad, ¿no? Eh, lo que pasa es que sí, que la escritura alfabética terminó siendo el medio hegemónico dominante que absorbía toda la filosofía, sobre todo cuando la filosofía se institucionaliza en la universidad. Entonces ahí la filosofía quedó amarrada al formato alfabético, al formato discursivo de la escritura. Pero esto no fue siempre así. Yo creo que la filosofía per se no necesariamente implica el formato escrito. Yo creo que la oralidad siempre ha sido, siempre ha estado. Uno podría hacer una genealogía de, de- de la filosofía y ver cómo la oralidad ha estado atravesando todo el tiempo eso, ¿no? Por todos lados de la historia de la filosofía. Eh, Supongo que te refieres a cambio de formato hoy, o sea, en los currículos, no sé. En cuanto al estudio, no sé. Exámenes orales, no sé a qué se refieren. Puede ser, no sé. Yo como profesor no siempre pedía a mis estudiantes un ensayo escrito, sino a veces argumentar, como se hizo durante muchísimos siglos en filosofía. La lectio, ¿entiendes? La cuestión oral, la disputatio, que son tradiciones de la filosofía. Y la disputatio no es escribir un texto, es hacer una disputación oral. Y eso todavía sobrevive en las defensas de tesis hoy en día. O sea, la cuestión oral no ha desaparecido, ¿no? Del todo. Podría dárselo un poco más peso, pero no es que, no es que tengamos que tirar a la basura la cuestión de la escritura en filosofía, porque la oralidad sigue estando presente ahí. Sí, yo creo que también, yo creo que de pronto para agregarle también, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Santiago, yo diría también de pronto, pues si una persona, no sé, siente, piensa, ha meditado que el formato de escritura así no sirve o le parece que es inútil o algo por decir, yo también diría, bueno, ¿cuál crees que es el formato adecuado? Y ensayémoslo, veamos, a ver qué es lo que hay por allí, digamos, qué sé yo. No lo descartaría de plano desde el principio si alguien dice, no, es que yo creo que eh, me,
En algún momento una persona de un curso me decía, no, lo que pasa es que yo escribo de manera compleja y por eso usted cuando me dice que aquí yo estoy dando vueltas o divagando, realmente es porque mi pensamiento es complejo. Yo le decía, pero entonces, ¿por qué si hablando así conmigo puedo entender claramente lo que estás diciendo, porque en la escritura no? ¿Y por qué estás pensando necesariamente que, por ejemplo, que escribas en poesía, eso automáticamente genere mejor, un pensamiento mejor? Todavía no puedo entender muy bien eso. Entonces, pero en principio yo no lo descarto. Yo digo, escuchemos, a ver qué tal ocurre en ese formato, a ver cómo surge en ese otro formato que estás pensando. Y en la medida en que yo creo que se permita o se pueda decir, bueno, ¿dónde está? O si podemos hacer legítimas preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo filosófico allí? Pues puede ser interesante llamar la atención en eso. Y de pronto para provocar y para tal vez, no sé si esto sirve o no. Hace poco estuve en un congreso de pedagogías alternativas en el Cauca y me llamó mucho la atención que estaban tratando de pensar un poco en eso. En este caso no era filosofía, por supuesto, era educación, pero me llamó la atención un poco esa disputa que era sobre el tipo de formatos que se piensan para la educación. Y me llamó la atención porque era de un contexto que se decía intercultural, crítico y hasta decolonial, al final aparecía. Y me quedé con una preocupación muy grande porque era, sí, cambiemos pedagogías distintas. Entonces la idea era traer a dos personas, a dos jóvenes guayú, a que bailen en el círculo y esa era una pedagogía distinta. Hasta allí yo diría, bueno, veamos a dónde lleva ese argumento y la pregunta que yo hice es, bueno, me parece bien que de pronto si la idea de la estrategia pedagógica con ellos sea pues, qué sé yo, cambiar un poco el formato, el ritmo, si es hasta allí, pues bien, de pronto si es para enseñanza del arte, de las danzas, bien. Esa metodología es útil para aprender trigonometría o cálculo, entonces uno que haga una pregunta de esas es, no, pero usted entonces ya está profundamente colonizado y defendiendo una hegemonía. Yo creo que allí hay un problema. Si, por ejemplo, si el hecho de que se ponga un formato y cuando se haga una pregunta crítica sobre ese formato, en lugar de responder a la pregunta, sea una acusación casi que ad hominem, pues yo creo que allí ya es otra la disputa. Es tal vez ideológica y tal vez si es ideológica que se pongan esos términos y no me parece mal que se haga, pero que se sepa que se está disputando. Si algo similar ocurriera en filosofía, yo diría, listo, hagámoslo, pero entonces que se mantenga que estamos en una disputa, que estamos conversando, que lo estamos haciendo y no simplemente dar por sentado que cualquier cosa que suene, entre comillas, como contraria o innovadora o alternativa, per se genere mejores resultados en filosofía misma. Sí. A ver, lo cual no significa que la filosofía no pueda expresarse estéticamente, digamos, a través de la poesía, por ejemplo, o a través de otras expresiones artísticas, ¿vale? Yo creo que ahí estaría de acuerdo en el sentido que podríamos pensar en ampliaciones de la forma de expresión. Es decir, la filosofía no es solo un ejercicio proposicional de generar argumentos proposicionales, ¿vale? Sino que puede haber filosofías más narrativas, formatos más narrativos de la filosofía, más metafóricos, que los hay. No sé si han leído Sloterdijk, Esferas de Sloterdijk. Es un texto donde, digamos, uno mira lo que hace Sloterdijk ahí y el tipo no está desarrollando argumentos proposicionales, sino que toda la dimensión metafórica es muy, muy importante. Por eso es que le critican tanto a Sloterdijk también en Alemania, que le dicen, no, pero usted no está pensando conceptualmente. Uno puede pensar conceptualmente a través de metáforas. Claro, Parménides, el poema de Parménides está en los inicios de la filosofía. Entonces, en ese caso sí estaría yo de acuerdo en que la, la- la- la ampliación de los formatos sí podría conducirnos a ampliar el canon y a ampliar aquello que entendemos por filosofía. Filosofías más narrativas, formas más narrativas de pensar filosóficamente, eso sí estoy convencido.
Y finalmente, la última pregunta que propone Saga para el conversatorio tiene que ver con los límites y alcances de la decolonialidad. Em, Para Taiwán, el enfoque decolonial habría tenido aún involuntariamente efectos perjudiciales. En Repensando el enfoque decolonial en filosofía, el autor plantea al menos tres razones para aducir que el enfoque decolonial debe ser repensado o abandonado. En primer lugar, Taiwán menciona lo difuso del concepto de decolonialidad y lo indefinido de la idea de una filosofía completamente descolonizada. Luego, dice que Guiredu y Tiongo pudieron haber establecido expectativas poco realistas sobre lo que se puede y o debe hacer. Seguidamente critica a la decolonialidad por haber erigido un nuevo muro que oculta más de lo que revela, negando, por ejemplo, las contribuciones intelectuales de pensadores en las excolonias. Las preguntas que ofrecemos al conversatorio son: ¿cuáles son los límites y alcances de la decolonialidad en la filosofía? ¿Qué implica o cómo cabría imaginar una filosofía descolonizada? ¿Y cuál es la relación entre la descolonización política y económica y la descolonización filosófica? ¿Puede darse esta última, es decir, la descolonización filosófica, sin la primera, es decir, la descolonización política y económica? Mucha cosa. A ver, me han invitado a mí y saben ustedes que aunque yo he participado del pensamiento decolonial en América Latina, también he sido crítico del pensamiento decolonial, ¿no? O sea, yo veo que hay límites en el pensamiento decolonial, hay un montón de potencias, no me malentiendan. Yo sigo siendo un filósofo decolonial, pero hay un montón de limitaciones, eh, por lo menos en lo que se ha venido a convertir, yo no sé si en la segunda o la tercera generación del pensamiento colonial en América Latina. Y sobre todo tiene que ver, me parece que esa limitación tiene que ver con eh, el modo como cierta línea del pensamiento colonial entiende la modernidad. A mí me parece que ahí tenemos graves limitaciones, graves problemas. Es decir, esta idea de que para descolonizar la filosofía, la economía, todo, tenemos que tirar la modernidad. Tenemos que proponer un éxodo de la modernidad. Eh, Bajo la presuposición de que la modernidad se reduce al colonialismo, que la modernidad se reduce al genocidio, a la violencia, al capitalismo, al patriarcado. Digamos, esto ha sido una línea que adoptó cierto pensamiento colonial, no todo, pero cierto pensamiento colonial. Sí ha tenido esa deriva antimoderna, que viene acompañada también con la idea de que entonces el éxodo de la modernidad tendría que pasar por una adopción o revitalización de epistemes indígenas, negras, subalternas, que supuestamente habrían quedado intocadas por la modernidad y que habría entonces que revitalizar como único medio para, no sé, salvar el planeta y descolonizar la filosofía. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Estos argumentos los he presentado en mi libro El tonto y los canallas, que ahora viene para una nueva edición, donde voy a agregar un poco más de aclarar ciertas cosas, republicanismo transmoderno, hay cosas que quiero como hilar más fino ahí, pero en general mi crítica al pensamiento colonial es esa. Claro que hay limitaciones en la noción de colonialidad, descolonización, que a veces se toma como una noción mágica, ¿no? Y módica, de moda. Descolonicemos el ajiaco, descolonicemos la salsa, a ver, todo se puede descolonizar. Yo no sé qué será descolonizar el ajiaco, quitarle los elementos hispánicos y dejar solo los indígenas. No sé qué será descolonizar el ajiaco. ¿Me entiende? Pero, digamos, podemos caer en banalizaciones de este tipo que yo creo que en los ambientes, en nuestros ambientes de la filosofía, pues tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que ser críticos y analizar qué argumentos se presentan, qué validez pueden tener esos argumentos. Eh, a ver, mi tesis aquí es que la noción de descolonización continúa siendo válida,
continúa siendo válida en la medida en que la apuesta no es deshacerse de la modernidad, sino atravesar la modernidad. A eso se refiere lo de transmodernidad. Atravesar la modernidad. Atravesarla y salir a otro lado, pero atravesarla. Es decir, asimilar la modernidad desde lugares específicos, desde contextos específicos, enriquecerla, transformarla, no significa adaptarse al eurocentrismo, adaptarse a los modelos hegemónicos de lo que significa filosofía, de lo que significa ciencia, derecho, Estado, democracia. No, pero todos esos significantes pueden ser asumidos, asimilados y transformados de otro modo. Eso es lo que yo entiendo por transmodernidad. Y en ese sentido, para mí, descolonizar significa transmodernizar. Descolonizar no significa desmodernizar, sino transmodernizar. ¿Vale? Entonces, esa es mi posición. Hay elementos del pensamiento colonial que van en un callejón sin salida, realmente que uno dice, no, que espere. Por ahí, eso no tiene sentido seguir por ahí, en términos políticos, en términos epistémicos. Pero hay una potencia del pensamiento colonial en América Latina que creo que vale la pena desarrollar, potenciar y trabajar en ello. Yo digamos que no, primero pues yo creo que el pensamiento colonial también viene, por supuesto, desde las historias que se configuran. Por ejemplo, no es lo mismo el tipo de pensamiento colonial emergente en Latinoamérica que el que surge en África o en Asia o en Medio Oriente. Digamos, cada historia tiene su modalidad y su particularidad, y por lo tanto, pues creo que así como el argumento por eso general de decir pues el descolonizar la filosofía así en grande, en bloque, pues no es tan claro, porque por lo menos estas experiencias coloniales son muy variadas y las posturas teóricas también. Entonces, digamos, creo que puede ser conveniente un poco precisar. Yo creo que el argumento ¿cómo se llama? Me olvidé. Bueno, del texto que después pudimos leer, pero el autor me olvidé. Taiwán, gracias. Él es como más, digamos, la discusión que él está planteando es específicamente contra Tiongo y contra Huirdo, que son los africanos que en su momento creo que tuvieron un momento, digamos, importante en la discusión académica, porque empezaron a cuestionar el canon literario en Kenia. Entonces yo creo que políticamente fue significativo que lo hicieran, pero creo que también ahí es donde es importante las voces como Taiwán, que podemos desde el mismo lugar empezar a criticar a nuestros, y él de hecho en su texto lo que hace es decir, yo estoy rindiendo un honor a ellos en la medida en que los estoy criticando, y estoy en ese sentido ampliando la conversación. Entonces yo creo que hay un punto interesante y válido, y que es ese, es como en una historia específica que se está dando esa argumentación. Digamos, para el caso yo no sé si esto es como aprovechar a Santiago más que otra cosa, y es como preguntarle un poco, digamos, en lo que él ha pensado sobre este sentido de transmodernidad. Si se acepta, por ejemplo, que todo está atravesado por la modernidad también, si en la medida en que se ponga más énfasis en ideas como Estado, democracia, derechos, no siga habiendo allí alguna forma, un privilegio, un sesgo de algunas ideas y otras, que yo no estoy diciendo que, por ejemplo, que ideas provenientes del pensamiento indígena no sean modernas o no estén atravesadas, también lo están, pero no se podría también hacer eso, digamos, traerlo a la conversación y ver cómo se modifica, cómo se cambia eso. Por ejemplo, qué sé yo, la minga, no entenderla como una experiencia histórica, sino que se configura, se reinterpreta, se hace, pero se puede modificar también. No sé, bueno, quisiera como más bien aprovechar para preguntar eso de su libro. Gracias. No, claro, la minga, bueno, es la idea, la concepción de minga, el concepto de minga, más allá de sus expresiones empíricas, digamos, ¿no? Si el concepto de minga puede añadir algo a la noción de comunitas, más occidental, ¿no?
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, evidentemente sí. Lo cual no significa que entonces dejemos de hablar de comunitas para empezar a hablar de Minga. O sea, descolonizar el pensamiento no significa dejar de hablar de uno para empezar a hablar de lo otro, sino significa usar la noción de Minga para transmodernizar comunitas. ¿Entienden de qué se trata? El rollo, para mí, en mi opinión, el tema de colonial. Entonces, estoy trabajando en eso. Por ejemplo, estoy trabajando este tema de la ilustración. Estoy leyendo Rousseau, pensar la noción de república en Rousseau, pero al mismo tiempo estoy mirando qué cosas lee Rousseau. Por ejemplo, cuando Rousseau escribe el contrato social o el discurso de la desigualdad. ¿Sí? Y mirando históricamente, historiográficamente, me doy cuenta que Rousseau está leyendo literatura de viajes. Está leyendo informes de navegantes, informes de misioneros, informes... Y está leyendo un libro muy interesante de un tipo que se llamaba Laontan, un francés llamado Laontan, que coloca en uno de sus textos como protagonista a un intelectual indígena, Kondiaronk. Léanse el libro de Greber y Wengrow, ¿no? El amanecer de todo, ese librazo. Anótenlo. El amanecer de todo, de David Greber y David Wengrow. Es un librazo, librazo. Eso es un buen consejo que quiero darles. Ellos traen ese caso ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué no leer a Rousseau al mismo tiempo que Kondiaronk? Y transmodernizar a Rousseau. A eso me refiero. No es que no dejemos de leer a los autores. Entendamos que hay una relación del mundo. Hay cosas que están pasando simultáneas en Alemania, en otros lados, en Francia y en América. Es empezar a pensar en una razón pública universal, planetaria. Eso se trata la descolonización. No es para afirmar particularidades. Eso es hacer juego nuevamente al multiculturalismo, ¿me entienden? Es para pensar en una razón pública, mundial y global. Es decir, la apuesta del pensamiento decolonial es por la universalidad, no por la particularidad. Y yo soy un defensor de la universalidad en política, ustedes tal vez lo han leído. A mí no me interesan las particularidades, o sea, apostarle a particularidades, ¿para qué? ¿No vemos el mundo como está? Afirmación de particularidades por todos lados. ¿Qué hace la filosofía? A ver si pensamos un poco en la universalidad. Pero como cierto pensamiento decolonial cree que toda universalidad es colonial. Que si uno habla de universalidad, uy, eso es europeo, colonial, capitalista, patriarcal. Y le ponen una pistola y uno queda así. Pensemos, por favor. Por favor. Seamos sensatos, discutamos esto. ¿Sí? Yo creo que el pensamiento decolonial es una apuesta transversal por la universalidad, es una apuesta transmoderna por la universalidad. Y que pensar América Latina es pensar el mundo. Y pensar decolonialmente es pensar el mundo. Estamos, me parece a mí, en un momento distinto de la filosofía latinoamericana. ¿No? Si están ocupados ustedes de estos temas en sus estudios, la filosofía latinoamericana ha tenido varias fases, varias etapas, ¿no? En un comienzo, el siglo pasado, de lo que se trataba era pensar si puede haber filosofía en América Latina, ¿no? Si es posible una filosofía latinoamericana. Hubo mucho debate sobre esto. Leopoldo Sea, Salazar Bondi y todo esto. Bueno, luego es la etapa de la filosofía de la liberación, que es la filosofía del pobre, del oprimido. Lo que tiene que decir la América Latina al mundo es que hemos sido explotados, colonizados. Entonces, digamos, pensar una filosofía que le diga algo al tercer mundo, que le diga algo a los oprimidos de todo el mundo. Pero yo creo que estamos en otro momento, me parece a mí. Estamos en otro momento, en donde ya no se trata de pensar una filosofía para América Latina, no se trata de pensar una filosofía desde América Latina para el tercer mundo, sino se trata de pensar una filosofía para el mundo.
una filosofía transmoderna para el mundo. Y cuando hablo transmoderna estoy refiriéndome a esto, en el caso nuestro de la filosofía, tomar el canon, todo bien, yo no tengo problema con el canon, pero empezar a atravesar ese canon con otras cosas y enriquecer ese canon. Y en ese proceso de enriquecimiento transformar el canon mismo. Y empezar a pensar de verdad en la universalidad, de que la noción de vinca enriquece la noción de comunidad, de comunitas. Claro que la enriquece. Y habría que estudiar eso. ¿En qué medida la enriquece? ¿Qué nos aprovecharía, digamos, para pensar la tradición de la filosofía política si incorporamos la noción de minga y vemos cómo enriquece la de comunitas? Eso sí me parece a mí que es lo que hay que hacer. En lugar de quedarnos mirándonos el propio ombligo a ver si descolonizar significa, si le decimos algo a los indígenas, si le decimos algo a las comunidades negras, ya, más. Pues que me llama mucho la atención ese argumento que quizá cuando leíamos su libro, una de las preguntas como que aparecían de manera recurrente era cómo se concilia esa defensa por lo universal, pero también, porque lo pongo de esa manera, como una de las críticas que usted ha hecho también a la tradición decolonial, ha sido como que intentan poner bajo una lupa, por ejemplo, la noción de poder y con base en eso decir que todo es una manifestación de ese mismo poder que se llama colonialidad. Y que eso omite prácticas o formas o manifestaciones microfísicas de poder. Entonces como que ahí era como, bueno, listo, y si hacemos el énfasis en las manifestaciones microfísicas, no podemos también, digamos, caer en el juego de la particularidad, de eso que precisamente no permite centrar la discusión en lo universal. De pronto no sé si quiera comentar algo de eso, que me llama mucho la atención eso. Sí, buena observación. Estoy un poquito más allá, me he movido un poquito más allá de esa posición. Ahora, lo que estoy pensando ahora es que, a ver, ¿en qué sentido la filosofía política es una apuesta por la universalidad? Porque yo creo que hay una experiencia universal que atraviesa todos los pueblos, todo es la experiencia de la vulnerabilidad. Eso atraviesa todos los mundos. Por eso yo no estoy de acuerdo con esto del pluriverso. O sea, yo no soy Arturo Escobar, yo voy por otro lado. Este rollo del pluriverso a mí me raya un montón. ¿Por qué me raya? Porque esto de las ontologías relacionales, me parece que hay un problema conceptual ahí, un problema que tenemos que discutir, ¿no? Y que a veces la gente no se atreve a discutir esto porque si uno discute eso y lo critica, creen que uno es eurocéntrico, colonial. Entonces, saquémonos un poco esa amenaza de que te van a decir eso, ¿no? Y pongamos sobre la mesa el problema. ¿Vale? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema del tema de las ontologías relacionales y el pluriverso? Que afirman, no voy a citar nombres aquí, pero voy a generalizar acá. Si quieren después lo discutimos con más precisión. Se afirma en general que Occidente, eso que llaman Occidente, o la modernidad occidental, es una especie como de cosmología que es ontológicamente distinta a las cosmologías u ontologías de los pueblos indígenas o de los pueblos negros, y de que por tanto cada una de estas ontologías tiene, por ejemplo, una noción distinta de naturaleza, que cuando en Occidente se habla de naturaleza, entonces Descartes y el sujeto-objeto. En cambio, en otros lados es otro concepto, Marisol de la Cadena, Mario Blaser, toda esta gente que anda por ahí predicando las ontologías relacionales, ¿no? Sí, no, sí, siempre es un estudio de caso ahí, y de una persona, como en Marisol de la Cadena. ¿No han visto el Earth Beings, ese texto de ella, Los seres de la Tierra? Es una etnografía muy extraña. Pero ¿cuál es el problema? El problema para mí no es la etnografía. El problema con esto es que se está negando que tenemos los humanos todos algo en común. ¿Sí? Porque si usted es indígena y pertenece a una ontología y usted es negro, entonces tiene otra ontología. ¿Qué tenemos en común? Nada, dicen ellos. Son ontologías distintas. Bueno,
Eso es precisamente la negación de una experiencia universal que compartimos los humanos. Y ahí es donde está ¿cuál es la experiencia universal que compartimos los humanos? La vulnerabilidad, la exposición permanente al daño. Eso atraviesa todos los mundos, no importa si usted es indígena o no indígena, usted se muere. El cuerpo se muere, todos los seres vivos se mueren, todos los árboles se mueren, los pescados se mueren. La vida es vulnerable en sí misma. Y la tarea de la política es tratar de erigir instituciones, normas, formas de actuar conjuntamente que protejan a los humanos hasta donde sea posible de la vulnerabilidad. Y es una tarea común, universal. Y por eso es que yo rechazo este tema del pluriverso, porque me parece que es la negación de la política misma. Es la apuesta por particularismos políticos. Es por eso. Y me gustaría insistir en la pregunta de cuál es la relación que guarda la decolonización económica y política por un lado y la decolonización filosófica por el otro, si puede darse la una sin la otra. A ver, otra vez, es una discusión que hemos tenido en América. Salazar Bondi, ¿recuerdan a Salazar Bondi? Aquel librito de Existe una filosofía de nuestra América, 1968, era esa pregunta, ¿no? ¿Puede haber filosofía en América Latina? Preguntaba Salazar Bondi. Respuesta, no. ¿Por qué no? Pues porque somos dependientes económicamente, somos países subdesarrollados, dependemos del primer mundo, y mientras no exista una liberación del capitalismo, de esos lazos de dependencia con el sistema global económico, no podrá haber filosofía auténtica en América Latina. Esa es la respuesta de Salazar Bondi. Desde luego una respuesta marxista, ¿no? Infraestructura, superestructura. ¿Sí? La filosofía pertenece al ámbito de la superestructura y no podrá ser libre mientras no liberemos la infraestructura. Típica respuesta de aquellos años, ¿no? De la intelectualidad de aquellos años, uno lo entiende. ¿Sí? A ver, yo no haría depender la descolonización de la filosofía del final del capitalismo. O sea, no tendremos, esperaríamos mucho, ¿no? Demasiado. Y para poder avanzar en la descolonización de la filosofía tenemos que primero terminar con el capitalismo, el patriarcado. Yo creo que se puede avanzar ahí. Y necesitamos avanzar ahí. Una cosa no es reflejo de la otra, no hay una relación causal entre la colonialidad o el colonialismo económico, político de nuestros países y la práctica de la filosofía. Obviamente hay relación, ¿vale? Obviamente hay relación, pero no es una relación causal. No es que para que se dé lo uno tiene que darse lo otro, o si no se da lo uno, no se da lo otro. No, mi posición no sería esa, ¿no? No sería esa. Ahora, la otra parte de la pregunta, si mal no recuerdo, es lo de la descolonización completa de la filosofía. Hablaba una parte de la pregunta de eso, de cómo se entendería una descolonización completa de la filosofía. A ver, pensemos eso. ¿La filosofía arrastra herencias coloniales? Sí, totalmente. De eso estamos hablando. La práctica de la filosofía en América Latina y en Europa también, y en Estados Unidos, arrastra herencias coloniales, sí. Creo yo que eso es indudable. ¿Cómo sale uno de las herencias coloniales? Que eso es el tema de la descolonización. Bueno, uno no sale de las herencias coloniales simplemente por algún acto mágico, no es una cuestión que se pueda planificar, ¿sí? No es ingeniería social. Entonces, cuando hablamos de la descolonización completa de la filosofía, yo creo que hay una cierta hibris en esa presuposición, una cierta pretensión, puede ser utópica, y la utopía no está mal, digamos pensar utópicamente puede ser un ideal regulativo que guía la acción, no estoy en contra, digamos, de plantear un ideal regulativo hacia el que deberíamos llegar, que nos puede generar una normatividad para la política. Todo bien, no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de sobrecargar la filosofía con tanta cosa, ¿no? O sea, uno no tiene que sobrecargar la filosofía con eso.
¿Qué es lo que le pasó a Dussel y a la filosofía de la liberación? O sea, si la filosofía no contribuye a la liberación de América Latina, entonces es filosofía colonial. ¿Vale? ¿Por ponerle a la filosofía semejante carga? Una carga. Si no asumimos esa carga, entonces no estamos haciendo buena filosofía o ni siquiera filosofía. Yo estoy en contra de ponerle esa carga normativa tan pesada a la filosofía o a cualquier área del saber, no solo la filosofía, a cualquier área. ¿Sí? La tarea de la filosofía no es emancipar a la humanidad. A ver, entendámonos, ¿no? Esa no es la tarea de la filosofía. Esa puede ser una tarea de la humanidad, es verdad. Es una tarea política, sí, pero no es la tarea de la filosofía. Filosofía no hacemos filosofía para emancipar a la humanidad. O sea, hay que descargar, me parece a mí, descargar a la filosofía esa excesiva carga normativa que en América Latina nos hemos encargado de colocarle y andar un poquito más libres de equipaje, más suaves, ¿sí? Y a ver cómo nos vinculamos con otras discusiones, cómo nos vinculamos con otras tradiciones, tranquis. Sacamos esa carga de encima y vamos filosofía tranquilos y tranquilas. De acuerdo, yo lo único que le agregaría es precisamente, creo que el cargarse eso es una herencia colonial, digamos, como nosotros mismos, como queriendo, como entre comillas, para igualarnos, decir, nosotros sí tenemos algo aquí importante y no sé, nos ponemos ese peso encima. Creo que también eso parte precisamente de una herencia colonial. Entonces yo creo que en general, digamos que sí, es una parte del problema de tal vez estar pensando para qué hacemos lo que hacemos y por cuál es la necesidad de estar haciendo todo eso. Entonces, eso solamente para agregar, de resto estaba de acuerdo con eso. Bueno, y este es el momento para que si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, pues se acerque y la pueda realizar. Lo mismo para las personas que nos están viendo por la transmisión virtual. Pueden realizar las preguntas por allí y las estaremos leyendo. No sé si alguien se quiera acercar a hacer alguna pregunta. Gracias. Es una pregunta dirigida a Santiago. Mi pregunta es en torno al concepto de transmodernidad que usted presenta. Eh, Parece ser que dentro del concepto de transmodernidad existe una suerte de crítica interna. No lo puedo desarrollar. Pero también le preguntaría si este concepto, si este concepto también aceptaría como críticas externas o incluso críticas inmanentes eh, a la propia idea de la modernidad, que por supuesto eso no significa, por ejemplo, en una crítica inmanente, abandonar la modernidad. Sería la pregunta. Sí, desde luego transmodernidad se dice de muchos modos, ¿no? Dussel utiliza la noción de transmodernidad, pero utiliza Fernando Salamea, profesor de aquí de la Universidad Nacional del Departamento de Matemáticas, usa la noción de transmodernidad en diálogo con Peirce, con la noción de terceridad en Peirce. Los que han estudiado algo de Peirce o de pragmatismo recordarán esto, ¿no? La noción de terceridad. Bueno, Salamea hace un vínculo entre la terceridad en Peirce y la transmodernidad, con total independencia de Dussel, ¿eh? Entonces, transmodernidad se dice de muchos modos. Yo enuncio transmodernidad de un modo distinto al de Dussel, porque para Dussel transmodernidad es una cuestión del futuro, es un proyecto de futuro descolonizado de la humanidad, ¿no? La transmodernidad es una nueva edad del mundo, dice Dussel. En cambio, yo pienso que la transmodernidad ha estado presente desde el comienzo mismo de la colonización de las Américas. O sea, siempre los pueblos indígenas, negros, mestizos de las Américas, siempre han estado atravesando la modernidad, para aquí y para allá. Siempre ha habido una ida y vuelta. No hemos sido sujetos pasivos que simplemente aceptamos las reglas de la modernización o de la colonización, sino que siempre ha habido un proceso de reapropiación distinta y de transformación de esas reglas. Eso es lo que yo llamo transmodernidad, ¿no?
Siempre ha habido eso. La transmodernidad tiene que ver con el ejercicio de la resistencia epistémica y activa de los pueblos que han sido colonizados, en sus diferentes modalidades de colonización. Entonces no es algo del futuro, no es algo del futuro. Vale, por ahora eso. Hola, hola, sí. Bueno, yo tenía una pregunta dirigida directamente al profesor Chindoy y es, su merced hace un momento mencionaba que el hecho de pensar la historia como un concepto filosófico pasado que está directamente relacionado al pasado con un tiempo lejano que puede resultar problemático. Y la pregunta que yo quería formularle es la siguiente. Si nosotros entendemos la historia así, bueno, en términos de filosofía o historiografía, si se quiere, ¿qué es lo que implica? ¿Cómo se piensa? ¿O cuál sería una forma de tejer una historia descolonial en nuestra contemporaneidad? A mí me cuesta un poco responder así como de manera tan rápida porque creo que necesito tiempo para pensar. Es una manera de decir que no sé todavía. Eh, pero así de manera más directa, o tal vez un poco tratando de elaborar con cuidado, es em, pensar un poco, o sea, yo sé que hay un riesgo en lo que voy a decir y es como que empecemos por las preocupaciones que tenemos, porque eso puede, si se toma demasiado literal, eso puede generar, lo único que importa es el presente y eso es lo que yo no quiero decir. Pero sí quiero decir que es importante, tal vez para pensar la historia o las historias, lo que nosotros somos, tal vez no ver el concepto de historia que a menudo evoca una idea de pasado lejano y un énfasis tal vez demasiado excesivo en que entre más lejano, más pasado, como más original o algo por el estilo. Y eso me preocupa porque es como entonces distanciarse. Y yo sé que la experiencia de filosofía tiene algo de eso, de distanciarse a veces como para ver con mayor claridad. Pero una cosa es que uno lo haga porque tenga, digamos, una conciencia crítica para evaluar el presente o lo que le incomoda, lo que le genera preocupación. Y otra cosa es que eso se constituya como en el primer vínculo que una persona pueda tener con la filosofía. Entonces, es lo que yo trataba de decir con esa idea de que empezar algo así como un estudio de la filosofía diciendo, esto empezó en una época específica y de ahí avanzado, eso es lo que yo creo que tal vez necesita un poco revaluarse y pensarse un poco. Tenemos unos problemas específicos muy grandes como humanidad hoy, el capitalismo, el atropello al medio ambiente, el tipo de relaciones que tenemos o que construimos con otros seres humanos, las desigualdades económicas, por mencionar algunos. Entonces, y yo sé que esos tipos de problemas nos afectan, queramos o no, y independientemente de donde estemos, nos está afectando constantemente. Entonces, señalar eso no implica que solamente eso importe, pero sí pensar un poco que eso, que llegamos ahí no en vano, que es el resultado de una historia, y las historias se van configurando de esa forma. Entonces, lo que yo pienso, digamos, es como, si se quiere, como una, no sé, como una modalidad de pensar la historia, más que y no enfatizar tanto el pasado como un elemento tan constitutivo de la historia. Pero creo que ahí es como la dificultad, porque el concepto mismo de historia a menudo evoca eso, evoca es pasado, lejanía, no evoca tanto cercanía, y eso es lo que yo estaba tratando de decir, pero tal vez necesite pensar un poco mejor. ¿Puedo añadir algo ahí? Juan, quizás el problema es el estatuto del pasado, ¿vale? Porque si nos apartamos de una historiografía positivista, donde el pasado es lo que fue, una facticidad, digamos, una cosa en sí, si nos apartamos de esa historiografía positivista, que la historiografía creo que ya ha superado ese momento positivista de la historiografía, entenderemos que el pasado está siempre recreado. El pasado es una invención desde el presente, siempre, siempre, siempre. O sea, por eso podemos pensar el origen de la filosofía de otro modo. No tiene que empezar con los griegos, ¿vale? Podemos reinventar el pasado
siendo que el estatuto del pasado no es el de una cosa ahí tirada, que se puede determinar objetivamente por documentos o por fuentes, sino que el documento, el pasado, el estatuto del pasado es siempre el de reinvención permanente. Entonces, por eso es que podríamos pensar la historia de la filosofía de otro modo, porque igual siempre la vamos a pensar desde el presente, siempre retrospectivo. El pasado siempre es una mirada retrospectiva, no hay otro modo del pasado. Igual cuando yo pienso en mi pasado como mi infancia o mis años más joven, siempre retrospectivo. O sea, nunca puedo ser objetivo frente a mí mismo. Siempre pienso mi pasado desde lo que me está pasando. Y así es la historiografía. Todo pasado es una cuestión de reinvención permanente. Podemos releer a los griegos. Es lo que decía Martín Bernal. ¿Se acuerdan? Martín Bernal, historiador, creo que era norteamericano, que escribió La Atenea Negra, Black Atenea, donde muestra, por ejemplo, cómo sobre el pensamiento griego clásico, la filosofía griega clásica, venían las influencias de Egipto y de Fenicia. O sea, eso es transmodernidad, eso es pensar transmodernamente la cosa. Como la filosofía griega no es pura, sino que ya está contaminada de entrada, ya es transculturación. La humanidad es una especie transcultural de por sí, no hay culturas puras. Somos productos todos de la mezcla, somos una especie de migrantes, migrantes de las ideas, migrantes de los territorios, migrantes de los espacios. La pureza es una cuestión de los fachos, sencillamente. Todos estamos contaminados. Si nadie más tiene preguntas, que creo que virtualmente tampoco realizaron alguna, podemos estar dando por concluido este conversatorio. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por su asistencia y particularmente pues al profesor Santiago Castro Gómez y al profesor Juan Alejandro Chindoy por haber asistido. Esperamos que no sea el último día, el último momento en el que los tengamos acá en un tipo de evento como este. Y pues nada, muchas gracias.